En 2020, en la bulliciosa ciudad de Monterrey, una joven mujer tomó una decisión que cambiaría la vida de todos a su alrededor. Abandonó a su esposo, entregándose a una pasión descontrolada, y dejó a su propia madre al cuidado del hombre que siempre había amado. Nadie podía imaginar hasta dónde la llevarían sus elecciones. Con frialdad y ambición, vendió la casa de su madre, una herencia de bondad, y huyó con otro hombre hacia los Estados Unidos, buscando una vida nueva y emocionante. Sin embargo, la casa donde su ex esposo vivía con su madre seguía siendo legalmente de ella. Fue en ese punto que comenzó el juego de chantaje. «Si no cuidas a mi madre, te voy a echar de la casa», le amenazaba. Pero el ex esposo no era cualquier hombre. De fe firme y corazón íntegro, eligió actuar con compasión y responsabilidad. Inspirado en versículos bíblicos que hablan de amor, rectitud y cuidado, decidió proteger a la madre de su exesposa, aún sabiendo que podía tomar otro camino y alejarse de la situación sin mirar atrás. Trabajó duro, se esforzó y consiguió otra casa, pero sobre todo mantuvo su compromiso de cuidar a la anciana con todo cariño y respeto. Incluso al casarse nuevamente, no dejó de lado su misión de proteger a quien necesitaba ayuda, demostrando que la verdadera fe se manifiesta en acciones, no solo en palabras. Mientras tanto, la mujer que huyó se dio cuenta demasiado tarde de que sus decisiones tenían consecuencias. Quedó sola, llena de arrepentimiento, comprendiendo que el amor y la compasión no se compran ni se manipulan. Pero el hombre, firme y compasivo, aún le dejó una lección final. Actuar con amor nunca falla, incluso en los momentos más difíciles. En 2020, en la vibrante ciudad de Monterrey, Isabela tomó una decisión que cambiaría la vida de todos a su alrededor. Abandonó a su esposo, Alejandro, siguiendo una pasión descontrolada, y dejó a su propia madre, doña Carmen, al cuidado de Alejandro. Nadie podría imaginar hasta dónde la llevarían sus elecciones. Con frialdad y ambición, Isabela vendió la casa de doña Carmen, una herencia de bondad, y huyó con otro hombre, Diego, hacia los Estados Unidos, buscando una vida nueva y emocionante. Pero la casa donde Alejandro vivía con doña Carmen seguía siendo legalmente de Isabela, y pronto comenzaron los conflictos y la manipulación. Alejandro no era un hombre común. De fe firme y corazón íntegro, eligió actuar con compasión y responsabilidad. Inspirado en versículos bíblicos sobre amor, rectitud y cuidado, decidió proteger a doña Carmen, aunque podría haberse alejado sin mirar atrás. Trabajó con esfuerzo, construyó otra casa y siguió adelante con su vida, pero nunca dejó de cumplir su compromiso de cuidar a doña Carmen con cariño y respeto. Incluso al casarse nuevamente con Valeria, mantuvo su dedicación y protección hacia quien lo necesitaba, demostrando que la verdadera fe se refleja en las acciones. Mientras tanto, Isabela descubrió demasiado tarde que sus decisiones tendrían consecuencias. Se quedó sola, llena de arrepentimiento, comprendiendo que el amor y la compasión no se compran ni se manipulan. Pero Alejandro, firme y compasivo, dejó una enseñanza clara. Actuar con amor nunca falla, incluso en los momentos más difíciles. Era el año 2020 y Monterrey estaba envuelta en su rutina habitual, calles llenas de coches, mercados bulliciosos y la energía de una ciudad que nunca dormía del todo. En medio de ese caos urbano, Isabela vivía con una mezcla de ansiedad y emoción. Tenía 27 años, un espíritu fuerte y decidido y un corazón que buscaba aventuras más allá de lo cotidiano. Su matrimonio con Alejandro, que había comenzado lleno de promesas y sueños compartidos, se encontraba ahora en un punto crítico. Desde el primer momento, Alejandro había demostrado ser un hombre íntegro y de fe profunda. Su amor por Isabela no solo se manifestaba en palabras, sino también en acciones.
Cuidaba de su familia, trabajaba con esfuerzo en su taller mecánico y siempre ponía a Dios en el centro de cada decisión. Pero a pesar de su dedicación, Isabela se sentía atrapada. Su corazón anhelaba emociones distintas, una pasión desbordante que creía no encontrar en la rutina diaria del matrimonio. Una tarde, mientras Alejandro revisaba un motor en su taller, Isabela tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Se acercó a él con una mezcla de nerviosismo y determinación, sosteniendo su mirada con intensidad. «Alejandro», dijo con voz temblorosa, «creo que necesito encontrar algo más, algo que me haga sentir viva de nuevo». Alejandro, con la calma que lo caracterizaba, la miró fijamente y respiró profundo. Su corazón se dolía, pero su fe le recordaba que no podía actuar con ira ni resentimiento. Solo podía orar y buscar la manera de actuar con sabiduría. Se acordó de las palabras de Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Alejandro cerró los ojos por un instante y pidió a Dios claridad para manejar la situación sin romper su integridad ni su compromiso con la madre de Isabela, doña Carmen. Isabela ya había decidido. Su mente estaba fija en Diego, un hombre que prometía emociones intensas y aventuras prohibidas. Planeaba vender la casa de su madre, una propiedad que doña Carmen le había dejado en vida como muestra de confianza y amor, y huir hacia los Estados Unidos. Cada pensamiento estaba lleno de ambición y deseo de libertad. No pensaba en el dolor que dejaría atrás ni en las responsabilidades que había asumido al nacer en una familia unida. Doña Carmen, mujer de bondad infinita y corazón lleno de amor, intuía que algo estaba cambiando. Había confiado en Alejandro como esposo de su hija y protector de la familia, y ahora sentía la tensión en el aire. Una tarde, mientras Isabela empacaba algunas pertenencias, doña Carmen se acercó y con voz suave y firme le dijo: «Hija, recuerda que nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. Que Dios te guíe y que hagas lo correcto». Isabela asintió, pero su mente estaba en Diego, no en las palabras de su madre. Sentía que la vida que había imaginado estaba a solo un paso. Subió al auto con Diego, su corazón latiendo con fuerza, mientras Alejandro permanecía en la puerta del taller, observando cómo se alejaban. No había gritos ni reproches, solo un silencio pesado, lleno de dolor contenido y resignación. Esa noche, Alejandro se arrodilló en su habitación con doña Carmen a su lado. Sus manos se entrelazaron y juntos oraron. Él pedía sabiduría, no fuerza, claridad, no resentimiento. Sabía que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras vacías. Mientras rezaba, recordaba Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa oración no era solo por él, sino también por la mujer que había confiado en su hija y por la madre que ahora dependía de él. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro enfrentó el vacío dejado por Isabela con trabajo y cuidado. Su taller mecánico se convirtió en un refugio, un lugar donde podía concentrarse y mantener la mente clara. Cada motor reparado, cada cliente satisfecho, era un recordatorio de que la vida continuaba y que su deber hacia doña Carmen era prioritario. Nunca permitiría que las amenazas o chantajes lo desviaran del camino correcto. Mientras Alejandro trabajaba, también cuidaba de doña Carmen. La ayudaba a levantarse, le preparaba las comidas y se aseguraba de que estuviera cómoda. Sus conversaciones eran suaves, llenas de recuerdos, risas y enseñanzas. Para Alejandro, cada gesto de cuidado era una manifestación de amor y fe, demostrando que incluso en la adversidad,
Las acciones correctas y guiadas por Dios siempre tienen valor. Isabela, por su parte, comenzaba su vida con Diego en Monterrey, con planes de partir pronto hacia los Estados Unidos. Cada día que pasaba, su entusiasmo inicial se mezclaba con ansiedad y dudas. La libertad que buscaba tenía un precio: la culpa de dejar atrás a su madre y la sensación de manipular a Alejandro para cumplir sus caprichos. Pero en ese momento, su corazón estaba ciego a las consecuencias. En el taller, Alejandro continuaba su rutina diaria, fortaleciéndose en la fe y en la compasión. Sabía que las decisiones de Isabela podrían traerle conflictos y desafíos, pero estaba determinado a enfrentarlos con paciencia. Cada mañana, antes de comenzar a trabajar, repetía su oración: pedir sabiduría, actuar con justicia y proteger a doña Carmen. Sabía que el camino correcto nunca es fácil, pero siempre conduce a la paz y a la satisfacción de cumplir con la voluntad de Dios. La historia apenas comenzaba. Monterrey sería testigo de la batalla silenciosa entre ambición y compasión, pasión descontrolada y fe firme. Alejandro entendía que cada acción, cada decisión y cada oración serían cruciales para demostrar que el amor, la fe y la integridad son más poderosos que cualquier impulso momentáneo. Doña Carmen, sentada a su lado, era el recordatorio constante de la responsabilidad que ahora recaía sobre él, y Alejandro estaba decidido a no fallar. El capítulo cerraba con Alejandro mirando la ciudad desde el balcón de su hogar temporal, respirando profundamente y diciendo en voz baja: Señor, dame sabiduría para actuar con integridad, paciencia para enfrentar la traición y compasión para proteger a quienes confían en mí. Que tu voluntad se haga y que mis acciones reflejen tu amor. Después de la partida de Isabela hacia los Estados Unidos con Diego, Monterrey parecía más silenciosa de lo habitual. Las calles seguían llenas de ruido y movimiento, pero para Alejandro, cada rincón de la ciudad reflejaba un vacío inesperado. La ausencia de su esposa no solo había dejado un espacio emocional, sino también un desafío tangible: cuidar de doña Carmen y gestionar la casa que, aunque legalmente pertenecía a Isabela, había quedado bajo su responsabilidad. Desde el primer momento, Alejandro comprendió que no podía reaccionar con resentimiento ni permitir que las amenazas de Isabela lo desviaran del camino correcto. Pronto comenzaron las llamadas y mensajes de la joven, cargados de chantaje emocional. Si no cuidas a mi madre, te voy a echar de la casa, le decía con frialdad. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero recordó las palabras de Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Cada mensaje era un intento de quebrar su carácter, pero él decidió que su respuesta sería la bondad y la paciencia, no la ira. Durante esos días, Alejandro se despertaba antes del amanecer. Su primera acción cada mañana era arrodillarse junto a doña Carmen y orar. Pedía sabiduría, fortaleza y discernimiento para actuar con justicia y compasión. No deseaba venganza ni resentimiento. Quería únicamente hacer lo correcto. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5 resonaba en su corazón mientras sus labios pronunciaban la oración. Consciente de que debía mantener estabilidad y orden, Alejandro comenzó a organizar su vida meticulosamente. Repartía su tiempo entre el taller mecánico, donde reparaba autos con dedicación, y la atención a doña Carmen, quien se movía con calma por la casa, confiando plenamente en él. Cada gesto, cada palabra de apoyo, cada comida preparada con cuidado, eran expresiones tangibles de su compromiso. El chantaje de Isabela no cesaba. Cada semana llegaban mensajes recordándole que la casa pertenecía legalmente a ella y que cualquier descuido podría ser interpretado como desobediencia.
Alejandro se sentó una tarde en el patio reflexionando sobre la situación. Sentía que estaba atrapado entre la obligación y la moral, entre la ley y el corazón. Fue entonces que recordó Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Comprendió que su integridad y la forma en que cuidaba a doña Carmen eran más importantes que cualquier amenaza legal o emocional. Mientras Alejandro trabajaba, la ciudad seguía su ritmo implacable. Los autos entraban y salían de su taller. Los clientes confiaban en su honestidad y él encontraba satisfacción en cada problema mecánico resuelto. Pero, más allá del trabajo, su mente estaba en doña Carmen, en cómo asegurar que estuviera protegida y contenta. A veces se sentaba a su lado en la sala, escuchando historias de su juventud, recordando anécdotas y riendo juntos. Cada sonrisa de la anciana era un recordatorio de por qué había decidido quedarse a pesar del chantaje de Isabela. A medida que pasaban los días, Alejandro también enfrentaba la presión de la vida cotidiana. Las cuentas, los pagos del taller y la logística diaria requerían concentración y esfuerzo. Sin embargo, nunca permitió que estas responsabilidades nublaran su juicio. Recordaba siempre Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este versículo se convirtió en su guía para lidiar con la tensión, no solo con Isabela, sino también con cualquier desafío que surgiera en la vida diaria. Mientras tanto, Isabela vivía en los Estados Unidos con Diego, experimentando la emoción inicial de su nueva vida. Sin embargo, la euforia comenzó a desvanecerse rápidamente. Los primeros días llenos de viajes y lujo se tornaron tensos y difíciles. Diego mostró su verdadero carácter, egoísta, impulsivo y centrado únicamente en sus propios deseos. La realidad golpeó a Isabela con fuerza, recordándole que la vida no siempre se adapta a los deseos momentáneos. En Monterrey, Alejandro continuaba firme. Cada día se levantaba con un propósito: proteger a doña Carmen, mantener su taller y actuar con fe. No había lugar para quejas ni resentimientos. Su vida era un testimonio de que la compasión y la integridad prevalecen sobre la manipulación y la ambición desmedida. Cada pequeña acción que realizaba, desde arreglar un auto hasta preparar la comida de doña Carmen, era un acto de amor que reflejaba su fe y su compromiso con Dios. A medida que pasaban los meses, Alejandro comenzó a notar cambios en sí mismo. Su paciencia se fortalecía, su carácter se consolidaba y su corazón aprendía a amar de manera incondicional. Comprendió que proteger a alguien no siempre es fácil, pero que cada acto de bondad y fe es un testimonio silencioso de la fuerza del espíritu humano. En los momentos de soledad, mientras observaba Monterrey desde el techo de su taller, repetía en su corazón: el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Lucas 16:10. Esta convicción lo mantenía firme, recordándole que su esfuerzo y dedicación serían recompensados de maneras que aún no podía imaginar. Doña Carmen, observando la serenidad y el compromiso de Alejandro, sentía una profunda gratitud. Su confianza en él nunca flaqueó, y cada gesto de Alejandro reforzaba el vínculo de respeto y amor que había cultivado durante años. Sabía que, aunque su hija la había abandonado, había alguien dispuesto a protegerla y cuidar de ella con compasión verdadera. El capítulo cerraba con Alejandro en su taller, revisando un motor mientras doña Carmen tejía a su lado. La luz del atardecer entraba por las ventanas, iluminando sus rostros y creando un momento de paz en medio del caos. Alejandro susurró en voz baja: Señor, gracias por darme la fuerza para actuar con compasión. Que mi vida refleje siempre tu amor y sabiduría. Con eso, Monterrey seguía su curso habitual, ignorando que en un taller mecánico, un hombre de fe estaba demostrando que la bondad, la paciencia y la compasión podían superar cualquier desafío.
El camino apenas comenzaba y la batalla entre la manipulación de Isabela y la integridad de Alejandro estaba lejos de terminar. Los días en Monterrey seguían su ritmo habitual, pero para Alejandro cada instante estaba cargado de responsabilidad y reflexión. El taller mecánico se había convertido en un santuario de concentración y esfuerzo, y su compromiso con doña Carmen crecía con cada amanecer. La traición de Isabela y su partida hacia los Estados Unidos con Diego habían dejado un vacío emocional que Alejandro no podía ignorar, pero su fe le enseñaba a transformar el dolor en acción sabia y compasiva. Cada mañana, antes de abrir las puertas del taller, Alejandro se arrodillaba junto a doña Carmen y oraba. No pedía fuerza para soportar la situación, ni compasión para sobrellevar la manipulación de Isabela. Pedía sabiduría. Sabía que actuar de manera precipitada o con resentimiento solo empeoraría la situación y pondría en riesgo el bienestar de doña Carmen. Sus oraciones eran sinceras y llenas de esperanza, recordando Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Cada palabra que pronunciaba fortalecía su determinación de actuar correctamente. En el taller, Alejandro se sumergía en cada reparación con meticulosidad. Cada auto que llegaba requería paciencia y precisión, y él lo hacía con dedicación absoluta. Los clientes confiaban en su honestidad y habilidad, y la reputación de su negocio crecía día a día. Pero más allá del trabajo, Alejandro se aseguraba de que doña Carmen estuviera cómoda y protegida. Preparaba sus comidas con esmero, organizaba su medicación y la escuchaba con atención, aprendiendo de sus recuerdos y compartiendo momentos de alegría. El chantaje de Isabela continuaba llegando en forma de mensajes y llamadas. La joven intentaba manipular la situación para que Alejandro cediera a sus demandas, recordándole que la casa donde vivían legalmente pertenecía a ella. Sin embargo, Alejandro eligió no reaccionar con enojo ni resentimiento. Sabía que el camino correcto requería paciencia, compasión y firmeza moral. Recordaba constantemente Romanos 12, 17, 18. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este versículo guiaba sus acciones, recordándole que actuar con justicia y fe era más poderoso que cualquier amenaza. Un día, mientras ajustaba un motor complejo, Alejandro reflexionó sobre la vida y las decisiones de Isabela. Comprendió que, aunque había causado dolor y caos, su responsabilidad no era vengarse ni recriminarla, sino mantener la integridad y la compasión. La fe no se demostraba solo en palabras ni en emociones. Se manifestaba en acciones concretas, en la capacidad de actuar correctamente aun cuando los demás fallan o nos traicionan. Doña Carmen, observando a Alejandro con gratitud, expresó un pensamiento que lo marcó profundamente. Alejandro, no sé cómo agradecerte por cuidar de mí. No solo eres mi yerno, eres un hombre de fe y corazón noble. Estoy segura de que Dios guía cada uno de tus pasos. Alejandro sonrió con humildad y respondió: Doña Carmen, todo lo que hago es porque creo que es lo correcto. Dios nos da la oportunidad de actuar con amor y sabiduría y yo solo intento aprovecharla. Mientras los días se convertían en semanas, Alejandro comenzó a notar cómo su paciencia y cuidado tenían un efecto transformador no solo en doña Carmen, sino también en él mismo. Su carácter se fortalecía, su espíritu se consolidaba y su comprensión de la verdadera compasión crecía. Cada sonrisa de la anciana, cada gesto de gratitud, era un recordatorio de que la fe y la acción correcta traen recompensas que van más allá de lo material. En su tiempo libre, Alejandro también reflexionaba sobre los principios que guiaban su vida. Sabía que cuidar de doña Carmen no era solo un deber legal o moral,
Era una expresión de amor y justicia que demostraba su compromiso con Dios. Recordaba a Efesios 6:2-3. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Cada acción de cuidado se convertía en un acto de obediencia y amor divino, fortaleciendo la relación entre ambos y enseñándole a Isabela, aunque de manera indirecta, la importancia de la responsabilidad y la compasión. La vida en Monterrey no estaba exenta de desafíos. Alejandro enfrentaba problemas mecánicos complicados, clientes exigentes y días largos que agotaban su cuerpo y mente. Sin embargo, nunca permitió que el cansancio afectara su dedicación hacia doña Carmen. Cada decisión se tomaba con cuidado, cada acción con propósito, y cada momento de dificultad era afrontado con paciencia. Sabía que su recompensa no era la aprobación de los demás, sino la satisfacción de actuar correctamente y mantener su fe intacta. A medida que Alejandro crecía en su compromiso y sabiduría, también comenzó a planear su futuro. La vida con doña Carmen requería estabilidad, y él entendía que debía encontrar un hogar seguro y adecuado para ambos. Cada ahorro, cada esfuerzo en el taller y cada decisión estratégica lo acercaban a ese objetivo. Pero siempre mantenía su fe en Dios como guía, recordando Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Su objetivo no era solo construir una casa física, sino crear un entorno de seguridad, amor y paz para doña Carmen. Mientras tanto, en Estados Unidos, Isabela comenzaba a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Su vida con Diego, inicialmente llena de emoción y lujo, se volvió complicada y tensa. La pasión descontrolada que la había impulsado a huir se transformó en incertidumbre y conflicto. Poco a poco, la joven comenzaba a percibir que las decisiones tomadas con impulsividad tienen repercusiones y que el amor y la fe no pueden ser manipulados ni comprados. Alejandro, sin embargo, mantenía la calma. Sabía que su responsabilidad no era controlar a Isabela ni castigarla, sino actuar con integridad y proteger a doña Carmen. Cada día reafirmaba su convicción de que la verdadera sabiduría y compasión no dependen de las circunstancias externas, sino del corazón y la fe de quien actúa. Cada oración, cada gesto de cuidado y cada esfuerzo en el taller se convertían en un testimonio silencioso de la fuerza de la integridad y la devoción. El capítulo cerraba con Alejandro caminando por su taller al atardecer. Los rayos del sol iluminaban las herramientas y los motores, creando un ambiente de tranquilidad en medio del trabajo diario. Se detuvo junto a una ventana, observando Monterrey mientras doña Carmen tejía a su lado. Susurró con voz baja pero firme: «Señor, gracias por darme la sabiduría para actuar con justicia, la paciencia para enfrentar la manipulación y la compasión para cuidar a quien confía en mí. Que mi vida refleje siempre tu amor y guía». En ese momento, Alejandro comprendió que su camino recién comenzaba, pero que cada decisión tomada con fe y amor lo acercaba a un futuro de paz, integridad y propósito. Monterrey continuaba con su bullicio, ajena al hombre que con acciones silenciosas pero poderosas demostraba que la verdadera fe se manifiesta en la sabiduría de actuar correctamente en medio de la adversidad. Pero pronto la realidad comenzó a mostrar su rostro. Diego, el hombre que había prometido aventuras y emoción, empezó a revelar un carácter egoísta y manipulador. Sus promesas románticas se desvanecían en exigencias caprichosas, discusiones constantes y desprecio por las necesidades de Isabela. La joven comenzó a sentir la fragilidad de la pasión descontrolada que la había llevado a abandonar todo lo que conocía. Cada día se hacía más evidente que la emoción del momento no garantizaba estabilidad ni felicidad real. Mientras tanto, Alejandro permanecía en Monterrey, dedicado a su taller mecánico y al cuidado de doña Carmen.
Cada jornada de trabajo estaba marcada por esfuerzo, paciencia y fe. Las reparaciones complejas, los clientes exigentes y la organización del negocio eran desafíos constantes, pero Alejandro los enfrentaba con integridad y constancia. Su vida, aunque llena de responsabilidades, estaba cimentada en valores sólidos que le permitían mantener la calma y la claridad en medio de las dificultades. Como recordaba siempre Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Su enfoque no estaba en lujos ni en emociones pasajeras, sino en actuar con rectitud y cuidar de aquellos que dependían de él. Isabela comenzó a notar que su vida con Diego estaba lejos de la felicidad que imaginaba. Las discusiones constantes, la falta de apoyo y la sensación de vacío la hacían reflexionar, aunque con dolor, sobre sus decisiones. Comenzó a comprender que la pasión impulsiva había oscurecido su juicio y que la manipulación de su madre y de Alejandro era solo un reflejo de su propia irresponsabilidad. Cada día que pasaba lejos de Monterrey, le recordaba lo que había dejado atrás, la seguridad, el respeto y la integridad que Alejandro demostraba constantemente. El contraste entre su nueva vida y la estabilidad que Alejandro había creado no podía ser más evidente. Mientras ella enfrentaba incertidumbre y tensión, él construía un hogar de paz, amor y compasión. Cada esfuerzo en el taller, cada gesto hacia doña Carmen y cada oración por sabiduría y fortaleza reflejaban un compromiso auténtico con los valores que realmente importan. Isabela empezaba a percibir que la verdadera felicidad no se encontraba en la emoción momentánea ni en lujos materiales, sino en la integridad, el amor y la fe puesta en acción. Alejandro, consciente de los desafíos que enfrentaba Isabela, no sentía deseo de venganza ni resentimiento. Sabía que cada persona debe aprender de sus propias decisiones y que su responsabilidad principal era actuar correctamente y cuidar de doña Carmen. Cada mensaje o llamada amenazante que llegaba de Isabela era recibido con calma y reflexión. La verdadera fuerza, comprendía, no residía en responder con ira, sino en mantenerse firme en los principios de fe y compasión. Un día, mientras Alejandro reparaba un automóvil particularmente complicado, recordó Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Estas palabras resonaban en su mente mientras manejaba la frustración y el cansancio. Sabía que reaccionar con resentimiento solo deterioraría su paz interior y pondría en riesgo la relación con doña Carmen. Cada acción tomada con paciencia y rectitud era una afirmación de su carácter y fe, un testimonio silencioso para Isabela y para todos los que lo observaban. Isabela, por su parte, comenzó a experimentar las primeras consecuencias tangibles de su imprudencia. Los recursos económicos se agotaban rápidamente, los conflictos con Diego aumentaban y la soledad que al principio había ignorado se hacía presente en cada momento. La emoción que la había impulsado a huir se transformaba en angustia y arrepentimiento. Comprendía con creciente claridad que las decisiones impulsivas y egoístas traen consigo dolor y pérdida. Mientras Alejandro continuaba su rutina, su relación con Valeria también se fortalecía. La joven compartía su visión de vida basada en respeto, fe y compasión. Su presencia era un alivio y una alegría, recordándole que incluso después de la traición y el abandono, era posible construir un vínculo sólido y verdadero. Juntos empezaban a formar un hogar donde el amor y la justicia se manifestaban no solo en palabras, sino en acciones concretas hacia quienes dependían de ellos. El cuidado de doña Carmen seguía siendo central en la vida de Alejandro. Preparaba sus comidas, organizaba sus medicamentos, la acompañaba en paseos cortos y la escuchaba con atención mientras compartía historias de su juventud.
Cada momento con ella reforzaba la idea de que la verdadera fe y compasión se manifiestan en acciones cotidianas, en el cuidado constante y en la paciencia frente a la adversidad. Su amor no era romántico, sino humano y divino, demostrando que la fe se refleja en la forma de tratar a quienes confían en nosotros. Isabela, enfrentando la dura realidad, empezó a enviar mensajes intentando justificar sus acciones. Alejandro los recibía con calma, sin ceder al chantaje ni al resentimiento. Sabía que la lección de vida para ella debía venir de la reflexión y el aprendizaje, no de la humillación o el castigo. Cada día de integridad reforzaba su convicción de que el amor verdadero y la compasión no pueden ser manipulados ni comprados, y que cada persona debe aprender a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Finalmente, la historia de Isabela y Diego se desmoronaba mientras Alejandro construía su futuro. La joven, sola y arrepentida, comenzaba a entender la magnitud de sus errores. Mientras tanto, Alejandro, con fe, esfuerzo y compasión, demostraba que la verdadera fuerza reside en actuar con integridad y cuidar de quienes dependen de nosotros, sin esperar recompensa ni reconocimiento. La diferencia entre ambos mundos era evidente. Uno basado en pasión impulsiva y egoísmo, y otro en fe, amor y responsabilidad. El capítulo cerraba con Alejandro observando la ciudad desde la ventana de su taller. Monterrey brillaba con los últimos rayos del sol, y él reflexionaba sobre la vida y los principios que guiaban cada acción. Sabía que las decisiones correctas, guiadas por la fe y el amor, siempre traerían frutos duraderos. Como recordaba siempre, Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él. Y cada día reafirmaba su compromiso de actuar con sabiduría, compasión y amor, demostrando que incluso en medio de la traición, la fe y la rectitud son faros de esperanza y enseñanza para todos los que observan. Meses habían pasado desde que Alejandro consolidó su taller mecánico y construyó una nueva casa. La vida cotidiana estaba marcada por rutinas de trabajo, cuidado y reflexión, pero cada día ofrecía nuevas oportunidades para demostrar fe y compasión. Monterrey seguía con su bullicio habitual, ajena a la historia silenciosa de sacrificio y amor que se desarrollaba dentro de esas paredes. Alejandro había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantenerse firme en los principios de integridad y fe. Cada auto reparado en su taller era más que un vehículo en perfecto funcionamiento. Era una representación tangible de su compromiso con la honestidad y la responsabilidad. Cada cliente satisfecho era un recordatorio de que la dedicación constante, guiada por la fe, produce frutos duraderos. Como enseñaba Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Alejandro veía cada acción diaria como un acto de entrega, no solo a su trabajo, sino a Dios y a su propósito. Doña Carmen, ahora plenamente instalada en la nueva casa, experimentaba una vida tranquila y digna. Alejandro se aseguraba de que su entorno estuviera siempre cuidado. Las habitaciones ordenadas, la comida preparada, la medicación organizada y, sobre todo, la compañía constante y afectuosa. Cada gesto de cariño y atención era una expresión de respeto y gratitud hacia la mujer que había criado a su esposa y confiado su bienestar a su cuidado. La anciana encontraba en Alejandro no solo un protector, sino un verdadero amigo y confidente. Valeria, la joven que había llegado a la vida de Alejandro con su espíritu alegre y noble, también desempeñaba un papel central en este nuevo hogar. Su presencia aportaba armonía y alegría, reforzando los valores compartidos de respeto, honestidad y fe. Juntos, Alejandro y Valeria creaban un ambiente donde la compasión no era solo una palabra, sino un estilo de vida. Cada acción cotidiana
Desde preparar juntos las comidas hasta pasear con doña Carmen, era una manifestación de amor genuino y cuidado mutuo. Alejandro reflexionaba frecuentemente sobre las lecciones aprendidas en los meses anteriores. La traición de Isabela, su chantaje y la partida de su madre habían puesto a prueba su carácter, pero no habían quebrantado su fe ni su integridad. Comprendió que cada desafío era una oportunidad para actuar con sabiduría y compasión, y que la verdadera recompensa no reside en la aprobación de otros, sino en la satisfacción de haber hecho lo correcto. Como recordaba Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mientras Alejandro administraba su taller y cuidaba de doña Carmen, también encontraba momentos para reflexionar sobre su pasado y las decisiones de Isabela. No sentía resentimiento, sino comprensión de que cada persona debe aprender de sus propias elecciones. Cada mensaje o intento de manipulación que llegaba de parte de su exesposa era recibido con serenidad y reflexión. La verdadera fuerza, comprendía, se demuestra no reaccionando con ira, sino manteniéndose firme en los principios y actuando con amor y compasión. Un día, Alejandro decidió dar un paseo con doña Carmen y Valeria por el vecindario. La anciana, en su silla de ruedas, sonreía mientras observaba las calles y recordaba tiempos pasados. Valeria empujaba la silla con cuidado y Alejandro caminaba a su lado, asegurándose de que cada paso fuera seguro y cómodo. Aquella imagen de unidad y cuidado reflejaba la vida que habían construido juntos. Un hogar donde la fe y la compasión eran evidentes en cada acción. En medio de estas rutinas, Alejandro también se dedicaba a instruir a Valeria y a su aprendiz en el taller sobre valores y ética de trabajo. Cada conversación, cada enseñanza estaba impregnada de principios bíblicos. Les recordaba que el éxito no se mide solo por logros materiales, sino por la manera en que tratamos a los demás y cómo mantenemos la fe en nuestras acciones. La paciencia, la integridad y la compasión eran pilares fundamentales de su enseñanza. Alejandro también reflexionaba sobre cómo cuidar de doña Carmen no era un acto de obligación, sino un ejercicio de amor genuino. Su compromiso no dependía de la coerción de Isabela ni de ninguna presión externa. Él había elegido permanecer y actuar con rectitud, porque sabía que cada gesto de cuidado y respeto fortalecía la vida de la anciana y demostraba que la fe se manifiesta a través de nuestras acciones, como enseñaba Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cada acción de Alejandro hacia doña Carmen y Valeria era un reflejo directo de este mandamiento. Mientras avanzaban los días, Alejandro sentía satisfacción al ver cómo su hogar y su taller reflejaban su compromiso con la vida recta. Cada esfuerzo, cada decisión guiada por la fe, fortalecía no solo su carácter, sino también la vida de quienes dependían de él. Sabía que las pruebas del pasado, incluyendo la traición de Isabela, habían sido oportunidades para crecer y demostrar amor genuino. Cada acto de compasión era una semilla que daba fruto en la vida de su familia y de su comunidad. Isabela, lejos de Monterrey, comenzaba a experimentar los efectos de sus decisiones impulsivas. Su vida con Diego había terminado en decepción y soledad. Los lujos y emociones que la habían motivado inicialmente no lograban llenar el vacío generado por su abandono y manipulación. Cada día le recordaba lo que había dejado atrás: un hombre íntegro, una madre cuidada y un hogar lleno de valores. Alejandro, por el contrario, seguía construyendo paz, estabilidad y amor, demostrando que la verdadera felicidad reside en la rectitud y el servicio a los demás. El capítulo cerraba con Alejandro observando el atardecer desde la terraza de su nueva casa,
con doña Carmen y Valeria a su lado. La ciudad vibraba con su bullicio habitual, pero dentro del hogar reinaba la calma, el respeto y la fe. Alejandro comprendió que cada desafío superado y cada acción tomada con amor y sabiduría eran un testimonio de que la verdadera fuerza proviene de la integridad, la compasión y la fe. Como enseñaba Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alejandro sabía que aunque la vida presentara dificultades y traiciones, su camino guiado por la fe y el amor nunca fallaría, y que su ejemplo seguiría siendo una lección de esperanza y compasión para todos. Después de meses de ausencia, Isabela regresó a Monterrey. La emoción y el orgullo que la habían impulsado a huir con Diego se habían desvanecido, dejando en su lugar un vacío profundo. La vida en Estados Unidos, con su amante, se había transformado en desilusión y soledad. La pasión impulsiva que la había cegado ahora le mostraba sus consecuencias, la traición, el abandono y la falta de paz interior. Al llegar a la ciudad, lo primero que notó fue la estabilidad y tranquilidad que Alejandro había logrado construir. La casa nueva, espaciosa y acogedora, parecía irradiar armonía y seguridad. Doña Carmen estaba allí, sonriente y serena, disfrutando del cuidado y la compañía de Alejandro. Valeria, radiante y serena, acompañaba a Alejandro en cada acción, formando un hogar lleno de respeto, amor y fe. Isabela sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había dejado atrás seguía intacto y cuidado, mientras ella enfrentaba los frutos de sus propias decisiones. Alejandro la recibió con calma, sin rencor ni reproches. Sabía que su objetivo no era humillarla, sino transmitir una enseñanza de vida que esperaba Isabela pudiera comprender. Su corazón estaba tranquilo, lleno de la convicción de que la verdadera fuerza se encuentra en actuar con integridad y compasión, incluso frente a la traición y el abandono. Se acercó a Isabela y habló con voz firme pero compasiva. Isabela, no me quedé con tu madre porque no tuviera otra opción. Podría haber alquilado otra casa, comprado un lugar diferente o encontrado cualquier solución que me alejara de esta situación. Pero elegí quedarme porque quería cuidarla. La fe y la compasión me guiaron, y actuar con amor nunca falla, como dice 1 Corintios 13:8. Isabela bajó la mirada, sintiendo el peso de sus errores y la magnitud de lo que había perdido. Alejandro continuó, suavizando su tono. Aprende de esto. La vida nos presenta oportunidades para actuar con bondad y amor, incluso cuando es difícil. No permitas que la pasión o el orgullo nublen tu juicio. La verdadera fuerza está en proteger y cuidar a los demás, sin esperar nada a cambio. Ese es el camino que Dios nos enseña. Doña Carmen, sentada en su silla de ruedas, sonrió suavemente. Sus ojos reflejaban gratitud y serenidad. Comprendía que Alejandro había cumplido con su deber y había demostrado que la verdadera fe se manifiesta en acciones, no solo en palabras. Cada gesto de cuidado hacia ella era una expresión de amor genuino, un ejemplo que Isabela no podía ignorar. Valeria, a un lado de Alejandro, asintió con respeto y admiración. Su relación con él no solo se basaba en la amistad y el amor romántico, sino también en la profunda comprensión de los valores que Alejandro encarnaba: integridad, fe y compasión. Para ella, ver a Alejandro cuidar de doña Carmen y mantener su palabra era una lección viva de cómo actuar con rectitud y amor verdadero. Isabela finalmente levantó la mirada. Sus ojos reflejaban mezcla de culpa, tristeza y asombro. Alejandro continuó con paciencia. El amor verdadero no se compra ni se manipula. No se puede forzar.
no funciona con chantajes ni con egoísmo. Cuando actuamos con bondad y fe, los frutos llegan y nuestras acciones hablan más que cualquier palabra. Salmos 37:3 dice: confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de seguridad. Yo elegí confiar y actuar correctamente, y los resultados hablan por sí mismos. Isabela permaneció en silencio, comprendiendo por primera vez la profundidad de sus errores. Había buscado emoción y placer momentáneo, ignorando el impacto de sus decisiones sobre los demás. Alejandro, sin reproches, le ofreció una última enseñanza. Mira a doña Carmen. Ella necesita cuidado y amor, y yo elegí estar aquí por ella. No por obligación, sino por compasión y respeto. Así debemos actuar con todos los que dependen de nosotros, no importa lo difícil que sea, ni cuán injustas sean las circunstancias. La verdadera fuerza está en servir con amor. Doña Carmen extendió su mano hacia Isabela como un gesto de reconciliación. Su voz, suave pero firme, transmitía comprensión. Isabela, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y actuar con bondad hacia los demás. Alejandro me ha enseñado eso con sus acciones y espero que tú también puedas hacerlo. Valeria agregó sonriendo. El amor y la fe no se pierden cuando elegimos hacer lo correcto. Pueden superar la traición y la injusticia. Todo depende de nuestras decisiones y de la forma en que tratamos a los demás. Isabela, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Su corazón se llenaba de arrepentimiento y comprensión. Alejandro, con un gesto de ternura, la miró y concluyó: recuerda siempre, la compasión y la fe guiadas por el amor nunca fallan. No importa cuán difícil sea la situación, ni cuán equivocados hayan sido nuestros pasos, siempre hay oportunidad de aprender y actuar correctamente. El amor verdadero se demuestra con hechos, y Dios nos recompensa por actuar con integridad y corazón puro. El ambiente se llenó de una calma profunda. Monterrey, con su bullicio habitual, parecía observar desde lejos la lección que se desarrollaba dentro de aquella casa. Cada acción, cada palabra y cada gesto reflejaban la verdad de que la fe y la compasión pueden transformar vidas y enseñar lecciones que nadie podría olvidar. Alejandro, doña Carmen y Valeria compartieron un momento de silencio, contemplando la importancia de la vida, las decisiones y la bondad que guía a quienes actúan con amor genuino. Isabela, por su parte, comprendía que el camino de la pasión descontrolada llevaba al vacío, mientras que la rectitud y la compasión traían paz y esperanza duradera. La historia cerraba con Alejandro observando el atardecer desde la terraza, acompañado por doña Carmen y Valeria. La luz cálida iluminaba sus rostros, reflejando serenidad y fortaleza. Cada desafío superado, cada decisión tomada con amor y fe, había demostrado que la verdadera fuerza no reside en el poder ni en la emoción, sino en la integridad y en la compasión guiada por Dios. Como recordaba Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Isabela se quedó mirando, comprendiendo finalmente que las acciones hablan más que las palabras, y que la verdadera enseñanza de la vida reside en actuar con amor, integridad y fe. Alejandro había cerrado un capítulo de traición y abierto uno de enseñanza, dejando claro que las decisiones correctas, guiadas por Dios y por la compasión, siempre traen paz y esperanza duradera. La lección final estaba completa. El amor, la fe y la compasión nunca fallan cuando se actúa con integridad, y cada acción correcta deja una huella que perdura más allá de las pasiones y los errores del pasado.